Amén. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en el sermón de esta tarde. ¿Ven? Oremos. Padre eterno, te damos gracias porque tú eres bueno, realmente bueno con nosotros, porque eres misericordioso, porque nos guardas ante cualquier peligro o adversidad. Nos permites estar, Señor, delante de ti, en tu presencia cada día. Gracias al sacrificio vicario de Cristo, el cual murió por los suyos para que podamos estar, Señor, en ti eternamente. Hoy estamos aquí reunidos sabiendo de que esto es tan solo un preámbulo de lo que nosotros vamos a vivir en la eternidad a tu lado. Guíanos, Señor, para que esta palabra pueda estar grabada en nuestros corazones, la que compartiremos esta tarde, y que entendamos un poco más acerca de cuál es tu voluntad soberana ante las peticiones que nosotros te hagamos. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ustedes pueden ver en el título, ¿sí? ¿Qué dice el título? Ya, ahora ¿qué pasa si le ponemos signo de interrogación? ¿Qué dice? Vamos a responder esas dos cosas hoy. ¿Sí? Vamos a responder la pregunta y vamos a hablar acerca de la expresión en positivo, de que Dios cumple nuestros sueños. Y para poder entender esto, vamos a tener que analizar primero dos extremos que son abundantes en las iglesias en este tiempo. Dos extremos a los que debemos evitar caer realmente. El primero de ellos, y van a ver que para todo hay sustento, el primero de ellos es el que podríamos mencionarlo en son de pregunta. En realidad, Dios cumple nuestros sueños. El primer extremo es aquel que te dice que tú solamente debes como que orar pidiéndole al Señor que haga su voluntad, ¿sí? Solo esperando que haga su voluntad. Y esto de aquí, como les repito, tiene sustento. Vamos a la carta universal de Santiago, en el capítulo 4, vamos a leer el verso 13, 14 y 15. Si alguien lo tiene por ahí, me puede ayudar con la lectura. ¿Quién lo tiene? Santiago capítulo 4, versos del 13 al 15. ¿Quién lo tiene dice amén? Amén. Ya, Jerry, a ver. Ya lo perdí. Sí. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Nosotros en realidad debemos creer en esta palabra, pero no debemos confundirla, ¿sí? Es correcto que tú te sometas a la voluntad soberana de Dios y que no intentes hacer planes fuera de la voluntad del Señor. Pero Santiago en ningún momento te está diciendo no hagas planes, sino más bien estate seguro que los planes que tú te estás proponiendo se van a cumplir solo si están dentro de la voluntad soberana de Dios. Amén. Entonces, este primer extremo es aquel que toma estos versículos de una manera incorrecta para decirte que ni siquiera debes pedir algo, no lo pidas. Solamente espera en el Señor. Si Él quiere lo hace, si Él quiere no lo hace. ¿No? Cuando te vas a un enfermo que sabes que está muy delicado y tú le dices, Señor, por favor, haz tu voluntad en él. ¿No crees que esto es demasiado obvio? Porque el Señor va a hacer su voluntad. En realidad, el Señor va a hacer su voluntad. No es necesario que tú le digas, Señor, haz tu voluntad. Al contrario, el Señor te llama a interceder por los enfermos. El Señor te llama a interceder ante los problemas de tu prójimo.
Entonces nosotros debemos estar convencidos que cuando nos acercamos delante del Señor ante una petición, debemos de hacerlo de una manera fervorosamente positiva y optimista, esperando que en realidad el Señor traiga sanidad a ese enfermo. Y si al final esa persona no se sana, sino que ha partido con el Señor, tú sabes que ya tiene sanidad, si es que se ha ido en el Señor, una sanidad eterna. Y que el Señor no lo quiso sanar aquí en esta vida, así que ya se hizo su voluntad. Pero nuestro llamado es a hacerlo de manera positiva. Y tú tienes un testimonio en la Biblia. Recuerden el caso de David, ¿sí? ¿Tú recuerdas el caso de David con el hijo que tuvo con Betsabé? Estuvo muy enfermo y David se humilló delante del Señor, ¿sí? Estaba como de luto, sin comer, hasta el momento en el que el niño murió. El Señor ya le había dicho que se lo iba a llevar. Sin embargo, hasta el final David estuvo allí orando por si el Señor tenía misericordia. Y al final el Señor decidió cumplir lo que él ya había anunciado y se llevó al niño. Y entonces, ¿qué hizo David? ¿Se levantó y renegó porque el Señor se lo quitó? No, se cambió de ropa, comió y ya. La voluntad del Señor fue hecha, punto. Y es eso, hermanos, lo que nosotros debemos entender cuando nos acercamos al versículo en Santiago. No lo tomemos de una manera negativa y digamos, entonces no puedo hacer planes, tengo que vivir del día al día, y lo que vas a hacer más bien es que vas a generarte una vida completamente irresponsable. No vas a tener ningún proyecto ni familiar ni personal, porque nunca dejas los planes en las manos del Señor. Ojo, estoy diciendo que debemos hacer planes, pero siempre poniéndolas en las manos del Señor. Amén. Eso es lo que te está llamando Santiago. Si tú estás orando por algún caso y dices, Señor, que se haga tu voluntad, en realidad ni siquiera estás orando. Porque como te repito, estás diciendo algo obvio. Porque el Señor va a hacer su voluntad. Aunque no ores, el Señor va a hacer su voluntad. Pero nosotros estamos llamados a hacer una intercesión de manera optimista, esperando que realmente el Señor responda a esa petición. Así que si tú te preguntas si el Señor realmente puede cumplir tus sueños, o el Señor puede cumplir los planes que tú estás teniendo, o si el Señor puede cumplir las peticiones que tú le estás poniendo delante de Él, la respuesta es que sí. Pero hay una condición. ¿Quieres escuchar cuál es esa condición? Lo vamos a analizar, pero antes vamos a ir al otro extremo. El otro extremo, que de hecho no puedo citar ningún versículo porque este otro extremo no tiene ningún sustento bíblico, es aquel que comienza a considerar que Dios es el genio de la lámpara y que está dispuesto a cumplir tus caprichos, no tus planes, sino tus caprichos, ¿no? Este extremo te enseña que ni siquiera tienes que pedir, que cuando tú pides que el Señor haga su voluntad, estás como blasfemando, porque tú tienes que declarar lo que el Señor va a hacer. Este extremo es realmente blasfemo, porque te convierte a ti como superior a Dios, y Dios un simple subordinado que va a estar siempre listo para cumplir tus caprichos, y ese no es el Dios de la Biblia. Creo que muchos hemos escuchado esto en varias ocasiones, ¿no? Que tienes que mentalizar, declarar, materializar, y toda una secuencia de cosas que en realidad no tienen ningún fundamento en las Escrituras. Y cualquier versículo que te citen, te lo aseguro, no está en su contexto, porque simplemente eso no tiene ningún fundamento bíblico, sino fundamento más bien blasfemo. Ya sabiendo estos dos extremos, entonces vamos a ver cuál es la voluntad del Señor respecto a nuestros planes, según lo que nos describe las Escrituras.
Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 21, verso 22. Si alguien lo tiene por ahí, diga amén y lo leemos. 21, verso 22. ¿Quién dijo amén? Amén. Denis. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. El Señor demanda dos cosas en esta frase. Todo lo que pidieres, ¿en qué dice? En oración. ¿Qué más? Creyendo. Si tú vas delante de Dios y le pides algo, pero no crees que el Señor te va a responder, esa oración es hueca. Porque el Señor demanda que creas que Él te va a escuchar. Pero ¿de qué vale que tú creas que el Señor va a hacer algo si, por el contrario, tú ni siquiera le has pedido en oración? Solamente estás esperando que el Señor haga tu voluntad, no su voluntad. Ahora, no vayamos tampoco a malinterpretar el versículo. Si lees el capítulo completo, ya tiene también un contexto claro. Tú vas a ver que en versos anteriores a este, el Señor había lanzado una maldición sobre una higuera, haciendo un simbolismo de la maldición hacia Israel que vendrían en los capítulos posteriores. Y esa higuera se seca como símbolo de que también esa nación de Israel se iba a destruir. Y cuando los discípulos le dicen, ¿cómo es posible esto? Tú lanzaste la palabra y la higuera se secó. Entonces el Señor le contesta, si ustedes tuvieran fe como el grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate y échate en el mar. Muchas veces nos han dicho ese versículo, ¿no? Diciendo, si tú le dices a ese monte, quítate y vete al mar, así sucederá. Pero el Señor no se refería a cualquier monte, se refería a ese monte donde ellos estaban, el monte de Jerusalén, que iba a ser arrancado y destruido. Eso es lo que estaba hablando el Señor en ese capítulo, que se iba a cumplir el juicio sobre esa nación de Israel, la nación que mataría posteriormente al Salvador, esa nación adúltera. Y entonces cuando el Señor les estaba diciendo, todo lo que ustedes pidan, creyendo, lo pidan en oración, creyendo lo recibirán, está hablando en ese mismo contexto. Cuando ustedes pidan que el Señor también ejecute juicio sobre sus opositores, háganlo creyendo y Él lo va a hacer. No está diciendo cuando tú pidas de acuerdo a tus caprichos, sino cuando tú pidas que el Señor haga justicia. Hazlo creyendo. ¿Cuántos de nosotros sufrimos diariamente diversas injusticias? ¿Y cuántas veces nosotros simplemente nos queda esa sed de venganza en nuestros corazones y queremos ejecutarlas de cualquier modo? Y muchas veces lo hacemos. Cuando el Señor te está diciendo, mía es la venganza, yo pagaré, yo daré retribución. Pídele a Él que Él haga justicia y Él lo va a hacer de acuerdo a su voluntad. No vayas a ser como los discípulos que le dijeron, Señor, estas ciudades no te reciben. ¿Quieres que oremos como Elías para que descienda fuego y los consuma? No seas como esos discípulos. No te conviertas en un Boaner, un hijo del trueno, hijo de Thor. No te conviertas en eso. Pedir justicia es pedir que se haga efectivo el reino de Dios aquí en este mundo. Y eso es parte de la oración del Padre Nuestro. Venga tu reino. Eso incluye su justicia. Así que ya viste, este primer versículo no se refiere a que va a cumplir tus caprichos, sino que en realidad debes pedirle al Señor que haga justicia y Él lo va a hacer. Amén. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14.
12 para poder tener más claro qué se refiere el 13. ¿Sí? ¿Quién dice? ¿Quién lo lee? ¿Meli? De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Verso 14. Nuevamente, si tan solo tomas el verso 13 y el verso 14, parece que te está diciendo que absolutamente cualquier cosa que tú le pidas al Señor, Él mismo está prometiendo que lo va a hacer. Eso, si fuera así, incluiría también las cosas malas y pecaminosas que están en contra de su voluntad, porque Él está prometiendo hacer todo. Pero cuando lees desde el verso 12 te estás dando cuenta entonces que el Señor habla de la obra que Él hizo en esta tierra. El que cree en mí va a hacer muchas obras más de las que yo he hecho. Y ustedes pueden ver que se cumplió. Cuando Pedro comienza a predicar y se convierte en 3,000, luego se convierte en 5,000. Después de que el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, y las obras que los discípulos hacen aparentemente son mayores que las del Señor, pero podemos tener la confianza y decir que las hizo el mismo Señor, porque Él está diciendo que Él las haría. Recuerden ese pasaje cuando Pedro es encarcelado junto con Juan y los discípulos estaban orando, los seguidores estaban orando para que el Señor los guardara y los librara. Jacobo había sido asesinado, pero Pedro pudo salir. Un ángel lo liberó, ¿recuerdan ese pasaje? Fue tanta la emoción de una de ellas que estaban ahí en la sala orando, que cuando le abrió la puerta a Pedro y vio que era él, le volvió a cerrar la puerta en la cara. No podía creer que el Señor había respondido su oración, que habían hecho creyendo. Y es nuevamente el contexto de que el Señor promete que va a cumplir lo que nosotros le pidamos cuando estas oraciones están dentro de su plan de salvación. Si tú en realidad le pides al Señor que te utilice para poder extender el reino, Él lo va a hacer, porque es lo que está prometiendo. No está prometiendo que te va a regalar o que te va a conceder que tengas una Land Cruiser Prado porque estás orando con fervor. Si no trabajas no te vas a poder comprar nada. Lo que el Señor está prometiendo es que va a hacer todo lo que tú pidas, si esas peticiones están en torno a la obra del Evangelio. Amén. Vamos a la primera carta de Juan. Este versículo es la clave para poder entender todos los anteriores. Aunque te presenten muchos versículos en donde el Señor te promete que va a cumplir lo que tú le pidas, este es el versículo que aclara todos los anteriores. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. ¿Quién lo lee? ¿Quién dice amén? George. 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Amén. Me gusta como lo dice la NBI. Si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Y ahí está la clave, la llave para que abras la puerta de bendición, que cumple las peticiones que tú haces delante del Señor. Él las va a cumplir, todas las que estén de acuerdo
a su voluntad. Amén. Eso no significa que tú no vayas a pedir. De repente todavía eres soltero y pides por tu futura esposa, o ya eres casado y pides por tus hijos futuros o los que ya tienes y quieren que creen en el Señor. Porque eso también está dentro de los planes del Señor. Así que no tengas miedo en pedir eso. Si tú quieres conocer cuál es la voluntad del Señor, entonces tienes que sumergirte en su palabra. Porque es la revelación que Él nos ha dejado para poder entender cuál es su voluntad. Amén. Esto es complejo. Pero todos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, estamos llamados a conocer y acercarnos a la voluntad soberana de Dios revelada en las Escrituras. Y entonces todas las oraciones que tú vas a hacer van a ser en torno a su voluntad. Vas a dejar de lado las peticiones egoístas. Vas a dejar de lado las peticiones que solamente exaltan a tu ego. Porque entiendes que el Señor sí va a cumplir todos tus planes cuando esos planes están inmersos en la voluntad soberana del Señor. Amén. Un ejemplo sencillo. Aquí presente hay muchos músicos, ¿sí? Y cuando nuestros hijos crezcan, si también les gusta la música, como saben que a sus padres les gusta la música, ¿qué pasa? Le pregunto a los músicos y pueden decir si sí o no. ¿Qué pasa si tu hijo te pide que le regales un instrumento? ¿Qué van a decir? Un músico que levante la mano y voluntariamente diga qué es lo que haría. ¿Ah? Le regala una piedra, dice, un escorpión, una serpiente, ¿no? A ver, músicos, que levante la mano y así voluntariamente diga qué es lo que haría. Iván, ¿qué harías? Que empiece, pero le regalas el instrumento. Es lo que creo que todos los músicos haríamos. Inclusive muchos de los músicos le compramos antes que nos pidan, ¿no? Porque queremos que nuestros hijos sigan ese camino, ¿verdad? Es lo mismo que pasa con la voluntad de Dios. Cuando tú conoces cuál es la voluntad de Dios, tú vas a querer caminar en esa voluntad y entonces vas a pedir las cosas que a tu Padre le agrada y a ti también. Y en muchas de esas ocasiones el Señor nos lo da antes para asegurarse de que nosotros vayamos por ese camino que Él quiere. Amén. Es un ejemplo recontra sencillo, porque en esto se resume el hecho de que el Señor promete que en realidad va a responder positivamente nuestras peticiones cuando esas peticiones van de acuerdo a su voluntad soberana. Amén. Hay un versículo que es muy importante y muy profundo en realidad, dicho por el mismo Señor Jesucristo, y que es tan sencillo de entender y tan difícil de aplicar para nosotros, que a veces lo sabemos de memoria y voluntariamente lo borramos. Mateo capítulo 6, verso 31 al 33. Así que no se preocupen diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan.
Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Amén. Esto no elimina el hecho de que tú pidas en oración. Más bien, te recalca el hecho de que tú tienes que tener confianza y fe en que el Señor tiene cuidado de ti. El Señor dice que Él tiene contado cada uno de tus cabellos. Él sabe cuántos tienes. ¿Quién de ustedes sabe cuántos cabellos tienen? A no ser que no tengas ninguno, es imposible que sepas cuántos cabellos tienes. ¿O no es así? ¿Alguno de ustedes se ha detenido a intentar contar sus cabellos? ¿Sí? ¿Y cuántos han tenido éxito? Solo los que tienen el peinado estilo Gianmarco. Es imposible que tú cuentes cuántos cabellos tienes en tu cabeza, pero el Señor los tiene contados. Y el Señor no solamente sabe cuántos tienes, sino sabe cuántos y en qué momento se van a volver blancos. Cuando se cae en la almohada, dice Ismael. El Señor tiene control de todo eso. Y cuando el Señor dijo, tomó ese ejemplo del conteo de cabellos, lo hizo para que nosotros entendamos la extensión del conocimiento y cuidado de Dios hacia sus hijos. Nos estaba asegurando de que realmente el Señor tiene cuidado de sus hijos. Nosotros valemos más que las aves, valemos más que las flores del campo. Y el Señor nos cuida y sabe las cosas que tenemos, que necesitamos. Y el Señor nos va a dar todas aquellas cosas. Pero primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y cuando dice que busquemos el reino de Dios, no significa que tú vas a decir, el reino de Dios, iglesias, ya acá tengo un mapeo de todas las iglesias, ya busqué cuál es la extensión del reino y ya está. O que vengas aquí y nada más, ya estoy dentro del reino, dices. No es así. Sino que en realidad busques a Dios mismo. No existe reino sin el reino. Si tú quieres encontrar el reino de Dios y su justicia, tienes que buscar a Cristo. Y estando dentro de ese reino, entonces tienes garantizado de que el Señor tiene cuidado de ti. Y si el Señor tiene cuidado de ti, entonces te va a dar todas las cosas que tú necesitas. Y todas las cosas que tú sueñes, todas las cosas que tú planees, van a estar dentro de la voluntad soberana de Dios. Ya no vas a pensar en otra cosa fuera. Y ojo, cuando digo que no vas a pensar en otra cosa fuera, no confundan, ya que hay algunos que te enseñan y te dicen que no pensar eso significa que vas a dejar de estudiar, vas a dejar tu trabajo por dedicarte únicamente a la iglesia. Eso no es así. Sino más bien que en medio de tu trabajo, en medio de tus estudios, tú vas a efectuar todas esas cosas con excelencia, como para el Señor, y que vas a buscar glorificar a Dios en cada una de esas cosas. Recuerda el testimonio de Daniel, cuando sus enemigos querían buscar algo con que hacerlo caer, y dice que no encontraron nada porque lo encontraron perfecto, era intachable. Y si tú recuerdas, él trabajaba en la corte del rey, y el rey no era creyente, pero él estaba haciendo las cosas bien, con fidelidad. Y es lo mismo que tú debes hacer. Si en algún momento dudaste si ese lugar donde estás trabajando es el que el Señor te puso porque tu jefe es un pagano, no dudes, es ahí donde el Señor quiere hacer que brille su gloria, no la tuya. Que brille la gloria del Señor, cumpliendo tú con fidelidad tus labores. Y ten por seguro que el Señor te va a conceder las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es esto en esencia a lo que nos podemos referir con este tema. No te vayas al extremo creyendo de que Dios está a tu disposición para cumplir todos tus caprichos. No lo hagas.
Eso te convertiría en un blasfemo. Tampoco te vayas al extremo de un incrédulo que te vuelvas incapaz de pedir al Señor que sane a algún enfermo o que ayude en los problemas de tu prójimo, porque simplemente dices: Señor, haz tu voluntad. Cuando simplemente oras así, en realidad no estás creyendo que el Señor pueda hacer algo. No estás creyendo que el Señor pueda hacer un milagro. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios hace milagros ahora? Amén. El Señor es el mismo. El Señor no ha cambiado. El Señor sigue siendo el Dios todopoderoso de toda la Biblia. Y Él puede seguir aún en este tiempo haciendo milagros bajo su voluntad, y es verdad. Entonces tienes que orar creyendo que el Señor puede hacer milagros. Y estar dispuesto a recibir la respuesta del Señor, aunque muchas veces esa respuesta sea no. Ten cuidado cuando te vayas a ir demasiado optimista y recibas puertazos en la cara. Porque recuerda que eso también es parte del plan de Dios. Yo recuerdo hace bastantes años, estaba asistiendo a una pequeña iglesia en Lima mientras estaba llevando unos cursos allá, y ya era tiempo de regresar para Trujillo. Y entonces a la persona que estaba encargada le dije: no, ya esta es la última vez que vengo, me voy. Me dijo: ven, vamos a orar por ti. Y entonces comenzó a hacer una oración que en realidad nunca voy a olvidar. Comenzó a decir: Señor, te pido por Carlos que todas las cosas que él planee, que todas las cosas que él se proponga, en todas aquellas, ciérrale la puerta. Cuando yo escuché eso me quedé asustado. Dije: espérate, ¿no se supone que deberías estar orando en bendición? Me estás maldiciendo. Pero luego de esto dijo: ciérrale la puerta si no está dentro de tu voluntad. Hermano, eso es una oración muy efectiva, en verdad. Hay algunos dentro de los presentes que en alguna ocasión me preguntaron: yo quiero hacer esto, quiero hacer este trabajo, pero no sé si es la voluntad del Señor. Entonces yo le digo: arriésgate y pídele al Señor que te cierre la puerta en la cara si no es su voluntad. En verdad, si el Señor te pone algunas cosas en el camino que tú puedas hacer, hazlas, inténtalas. Y estate seguro que si estás confiando en la voluntad del Señor, Él te va a abrir la puerta si es que es parte de sus planes, y te va a cerrar la puerta en la cara si no es así. Pastor, ¿cuántas puertas se nos han cerrado en la cara? Ya perdimos la cuenta. Pero es parte del camino, hermano. Confía en el Señor, búscalo, busca de corazón a Jesucristo. Él te va a dar paz cuando te cierre la puerta en la cara, porque sabes que eso también es parte de su soberana voluntad. Pero tienes que ir creyendo en Él cuando ores y le pidas algo, hermano. Si tú vas creyendo, o mejor dicho, si tú vas sin creer lo que estás pidiendo, ¿qué es lo que dice el apóstol? Todo lo que no procede de fe es pecado. O sea, ya estás pecando cuando estás orando ahí como un incrédulo, porque eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que te presentes delante de Él con fe. Amén. Así que en esta noche quiero que te vayas con una convicción diferente. Cree cada vez que te acerques a Él, porque el Señor demanda esto, que cada vez que alguien se acerque a Él, crea que Él existe y que es galardonador de los que en Él creen y en Él confían. Amén. Si tú crees en esta noche, te invito a ponerte